¿Por qué alguien rehusaría convertirse en rey? Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo día del estudio del Evangelio. En este capítulo, el capítulo 23 de Mosía, vamos a ver algunas cosas increíbles. Tal vez para alguien podría sonar absurdo, pero en lo hermoso que es entender el Evangelio, son realmente tesoros. Yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio de Ven, Sígueme, bienvenidos. Muy bien, y vamos directo a las Escrituras, capítulo 23 de Mosía. Estamos regresando un poquito en el tiempo, y esto es lo interesante de estos pueblos y de cómo se dividen. Brevemente, ya sabemos que habían nefitas viviendo en la tierra de Zarahemla. Ellos envían una comisión para saber qué había sido con el pueblo que se fue con Senif. Senif ya no era rey, Noé ya no era rey, ahora Limi era rey del pueblo de Limi, al que llega Amón, el hombre el que envió Senif. Del pueblo de Limi huyen los sacerdotes del rey Noé por un lado, huye Alma y los creyentes por otro lado. Ya vimos qué pasó con el pueblo de Limi. Ahora vamos a ver qué pasó con Alma y también con los sacerdotes del rey Noé. Tratando de recapitular rápidamente, la introducción, o mejor dicho, antes de la introducción dice lo siguiente: una relación de Alma y del pueblo del Señor que fueron echados al desierto por el pueblo del rey Noé comprende los capítulos 23 y 24. Hoy veremos solo el 23 y de hecho solo parte del 23. Podríamos empezar hoy también diciendo: y las palabras de Abinadí se cumplieron todas, como lo hicimos ayer y anteayer. Y sería cierto, todavía estoy un poco extraño sonando, pero me siento bien, así que tranquilidad. Un poquito extraña la voz y nada más, pero no estamos para hablar de eso. Versículo 1. Ahora bien, Alma, habiendo sido advertido por el Señor de que las tropas del rey Noé caerían sobre ellos y habiéndolo hecho saber a su pueblo, por tanto, reunieron sus rebaños y tomaron de su grano y salieron para el desierto seguidos por las tropas del rey Noé. Estamos en ese punto de la historia en el que aún Noé gobierna el pueblo. Como les dije, estamos regresando un poco atrás en historia para ver qué pasó con este otro grupo. Entonces, el pueblo de Alma y aquellos que le seguían, el pueblo de Alma, estaban huyendo de las pesquisas del rey. Pero en un momento él recibe esta revelación que tiene que irse, porque el rey ya sabía que había un movimiento de personas y ya sabemos que sus sacerdotes le tenían particular envidia, molestia, ira, coraje a Alma. Ya estaban tratando de buscarlo para matarlo desde que él abogó en favor de Abinadí. Continuemos leyendo versículos 2 y 3. Y el Señor los fortaleció, de modo que la gente del rey Noé no pudo alcanzarlos para destruirlos. Y por el espacio de 8 días huyeron en el desierto. Como les dije, y me encanta leer cuando aparecen las bendiciones del Señor, ellos fueron los primeros. Bueno, Alma fue el primero, pero Alma enseña a este grupo de personas las palabras de Abinadí. Y dentro de todo el pueblo del rey Noé, este grupo es el primero en arrepentirse realmente de sus pecados, hacer un convenio con Dios. El Señor los fortalece, los protege y ellos se van lejos del alcance del rey Noé, que el rey Noé no habría por mucho más tiempo. Y dice que fue un viaje de 8 días, entonces estaban más o menos lejos, al menos para las distancias de ese tiempo. Y llegan a una tierra linda, placentera, se la describe como hermosa, de aguas puras. Así que era una tierra linda. Dice el versículo 5, plantaron sus tiendas y empezaron a labrar la tierra y comenzaron a construir edificios. Sí, eran industriosos y trabajaron mucho. ¿Se dan cuenta cómo cada vez que se habla del pueblo de los nefitas, y especialmente en sus buenos tiempos, siempre se hace referencia a que ellos eran industriosos y trabajadores? No eran ociosos, no eran de robarle a alguien más lo que había ganado, no. Cuando estaban bien, no eran de poner un montón de impuestos o de tener a otros por servicio forzado.
no eran de tener esclavos. Entonces eran una nación avanzada y próspera por causa de estas cosas. Me encanta pensar en lo esforzados que eran. Y es un ejemplo para nosotros. Si nosotros buscamos las bendiciones del Señor, una buena característica. Si yo, como les digo siempre, uno es el centro de atención de la propia vida, uno es el protagonista de la película de la vida. Y siendo el protagonista, uno siempre se siente como el héroe de la película. Ojalá no seamos un héroe tipo Grand Theft Auto o algo así, donde el villano es el personaje principal. Estos nefitas eran industriosos y trabajadores. Y la pregunta es si a nosotros nos describen de esa manera o nos podrían describir de esa manera. Si se escribiera un libro, una biografía sobre nosotros, se diría de nosotros que éramos industriosos y trabajadores, que trabajamos mucho. Versículo 7, 6 y 7. Y la gente deseaba que Alma fuera su rey, porque su pueblo lo amaba. Este versículo me recuerda mucho las historias de Benjamín y de Mosía. El pueblo los amaba y los amaba profundamente porque eran buenos líderes que los protegían y les enseñaban el evangelio. Ahora, detalle interesante en el versículo 7. Mas él les dijo, he aquí, no es prudente que tengamos rey, porque así dice el Señor, no estimaréis a una carne más que a otra, ni un hombre se considerará mejor que otro. Os digo pues, no conviene que tengáis rey. Aquí es donde yo me pregunto, si a nosotros nos ofrecen ser el rey, y tal vez es algo con lo que algunos han soñado o hemos soñado en algún momento, wow, imagínense si yo pudiera tener todo esto, o si yo pudiera decir y se hace, o pedir y se me da. Tantos cuentos de fantasía que tratan exactamente esto. Justamente ayer mi esposa estaba viendo con mi hija, recordando de muchos años atrás una serie que veía en la que había una niña que de un momento a otro se convertía en princesa. Y la serie se trata acerca de ella aprendiendo a ser princesa. Es el sueño de muchos tener poder, tener influencia, tener estatus, tener riquezas. Alma dijo no. Y me conmueve el impacto que las cosas que él aprendió en su juventud, cómo modifican la forma en la que cambian su forma de ser. Él confiesa haber cometido muchos errores en su juventud y lo vamos a leer más adelante. Pero fíjense cómo él recuerda ante todo el mandato del Señor. No estimaréis a una carne más que a otra, ni un hombre se considerará mejor que otro. Entonces, no necesitamos ser reyes para fallar en este mandato del Señor. Y el análisis personal sería, ¿me creo mejor que el resto? ¿Me estimo mayor que otros? Eso por un lado, pero por otro lado, ¿hay alguien a quien yo estimo más que al resto del mundo? Alguien puede decir, bueno, es que mi hija es todo mi mundo, o mi hijo lo es todo para mí. Entonces, no estamos hablando de ese tipo de cosas, sino cuando esto se interpone a los mandamientos del Señor. Por ejemplo, cuando un líder pretende esconder las faltas de sus hijos para que no enfrenten, ya no se llama la disciplina de la iglesia, pero no recuerdo ahora cómo se llama. Si alguien se acuerda, me lo puede dejar en los comentarios. Estoy mal con la memoria. Pero estamos hablando de este tipo de estimación que no es correcto y que se interpone a las cosas de Dios, a los mandatos del Señor. Porque uno puede amar mucho a su familia, debería ser la primera persona en este mundo, el cónyuge. Dije en este mundo porque en los cielos está el Padre Celestial, ¿cierto? Primero amamos a Dios por sobre todas las cosas, luego el prójimo como a nosotros mismos. El primer prójimo es el cónyuge. Y la pregunta es si nos estimamos a nosotros por encima de alguien más o estimamos a alguien más por encima de todo el mundo. Preguntas para considerar.
Ahora, si alguien me dice yo amo a mis hijos por encima de cualquier cosa en este mundo, desde que eso no lo lleve a faltar en los mandamientos, yo no lo veo como algo malo. Ahora, Alma les dice que si siempre pudieran tener reyes buenos sería chévere, pero no siempre se tienen buenos reyes. Versículo 9. Más recordad la iniquidad del rey Noé y sus sacerdotes, y yo mismo caí en la trampa, e hice muchas cosas abominables a la vista del Señor, lo que me ocasionó angustioso arrepentimiento. He aquí alguien que aprende la lección. Él se arrepintió, le costó arrepentirse, tiene que haber sufrido mucho al sentirse impotente de no poder proteger, salvar a Abinadí. Hizo su mayor esfuerzo, enseñó las palabras de Abinadí, llevó al Señor a muchas personas. Y fíjense, no se atreve a que pase algo similar otra vez. Maravilloso. 10. No obstante, después de mucha tribulación, el Señor oyó mi clamor y contestó mis oraciones, y me ha hecho instrumento en sus manos para traer a tantos de vosotros al conocimiento de su verdad. Él estaba realmente agradecido porque tenía un testimonio que Dios escuchó y contestó su oración. 12. Y ahora os digo, el rey Noé nos ha oprimido y habéis sido esclavos de él y de sus sacerdotes, y ellos os han conducido a la iniquidad. Por tanto, fuisteis atados con las cadenas de la iniquidad. Muy bien, este versículo me llamó bastante la atención porque es una forma distinta de esclavitud a lo que estamos acostumbrados a escuchar de un rey o de cualquier nación. Para mí es muy penoso saber que, y es una realidad, que en el mundo aún hoy existe y persiste la esclavitud en muchas partes del mundo. Me voy a refrenar de hablar mucho de ello, pero vamos a hacer más bien un símil. Así como existen personas que son esclavas físicamente porque alguien más los obliga, los forza a trabajar, a hacer, que no tienen libertad. De la misma forma, él dice que el rey Noé los llevó a la esclavitud por causa de la iniquidad. Eso quiere decir que cuando nosotros participamos alegremente, liberalmente de nuestras pasiones y concupiscencias, nos convertimos en esclavos y estamos ceñidos con cadenas. Esto sería un tema interesante de tratarlo en casa, especialmente si tenemos hijos adolescentes o adultos solteros, porque la advertencia es particularmente seria para ellos. Satanás siempre trata de sacar a la gente de la iglesia cuando son jóvenes, los destruye y de ahí si ya regresan ya no importa, ya hizo bastante daño con ellos. Y es algo de lo que ya hemos conversado, pero como les dije, es una excelente recomendación para hablar en clase, si somos maestros, o para hablarlo con la familia. ¿De qué forma pecados específicos nos encadenan? Y podríamos hacer una lista: la ley de castidad, la palabra de sabiduría, el día de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de qué forma faltar a ellos nos convierte en esclavos. Continuemos. Versículo 13. Y ahora bien, ya que habéis sido librados de estas ligaduras por el poder de Dios, sí, de las manos del rey Noé y su pueblo, y también de las ligaduras de la iniquidad, así deseo que os mantengáis firmes en esta libertad con que habéis sido librados, y que no confiéis en ningún hombre para que sea rey sobre vosotros. Este versículo sí me puso a pensar en política. No deberíamos poner nuestra esperanza en un hombre como este presidente nos va a salvar. No deberíamos poner nuestra confianza de esa manera, en una persona. 14. Ni confiéis en nadie para que sea vuestro maestro, ni vuestro ministro, a menos que sea un hombre de Dios, que ande en sus vías y guarde sus mandamientos. 15. Así instruyó Alma a su pueblo, a fin de que cada uno amara a su prójimo como a sí mismo, para que no hubiese contención entre ellos.
Cuando leí este versículo, se me llenó la cabeza de un montón de ideas. Y un ratito cabeza, vamos a ordenar los pensamientos. Aquí yo veo causa, efecto, consecuencias, una cosa que sigue a otra y vamos a tratar de ordenarlo un poco. Dice que Alma instruyó a su pueblo. Esta es la instrucción que acabamos de leer, ¿cierto? Acabamos de leer cómo él les decía, bueno, no confíen en una persona, no es bueno tener rey, no deben estimar a una carne más que a otra, todas estas cosas. Dice que él enseñó estas cosas a fin de, o en otras palabras, para que cada uno amara a su prójimo. Esto me hace pensar, yo puedo enseñar esto a mi familia en casa, se lo puedo enseñar en una clase. Si yo quiero que las personas aprendan a ser uno, a amarse unos a otros, esta es la lección que hay que dar, que Dios nos estima a todos por igual, que no debe ser una persona más importante que otra. Ahora, dice, a fin de que cada uno amara a su prójimo, o en otras palabras, para que se amaran, y otra vez, como asimismo, para que no hubiese contención entre ellos. Tenemos una tercera consecuencia y están en sucesión la una de la otra. Él enseña estos principios con el propósito de que se amen. Y si ellos se aman, entonces no hay contención. Causa y efecto o cumplimiento, bendición. Se cumple el principio, recibimos una bendición de Dios. Si hay conflicto en el matrimonio, si hay contención, eso quiere decir que tenemos que aprender esta lección. Si aprendemos esta lección, entonces aprendemos a amarnos unos a otros. Si ya sabemos amarnos, no va a haber contención. Ahora, una aclaración allí es que obviamente va a ser imposible estar de acuerdo con otra persona en todas las cosas todo el tiempo. Desacuerdos va a haber. Lo que no va a existir es contención. Si hay amor, no hay contención. Esto podemos enseñarlo a nuestros hijos para que no haya peleas entre ellos. Los podemos enseñar, como les dije, en todos los aspectos. En una clase, en la familia, como pareja, se aplica a todas estas cosas. Alma era increíble. Ahora, más adelante se explica cómo Alma organizó las cosas en el reino. No hablamos de reino porque no había rey en su pueblo. Y dice que él consagraba a todos los sacerdotes y todos los maestros. Y nadie era consagrado a menos que fuera hombre justo. Vamos a leer versículos 18 al 20. Por tanto, velaban por su pueblo y lo sustentaban con cosas pertenecientes a la rectitud. Y ocurrió que empezaron a prosperar grandemente en la tierra y la llamaron la tierra de Elam. Y aconteció que se multiplicaron y prosperaron en sumo grado en la tierra de Elam y edificaron una ciudad a la que llamaron la ciudad de Elam. Estos versículos hablan de prosperidad. Dice que ellos prosperaron grandemente. Ahora, grandes lecciones aquí. Si mi deseo es prosperar, ¿cuáles son las cosas que se deben implementar? Aquí habla que como pueblo, ellos velaban y sustentaban cosas pertenecientes a la rectitud. Eso quiere decir que no es un asunto netamente financiero, esta prosperidad, sino que ellos estaban espiritualmente bien y como lo leímos antes, eran trabajadores. Y la unión de estas dos cosas crea esta prosperidad, esta bendición del Señor. Ahora, en el caso de ellos, dice que prosperaron en sumo grado. Yo creo que hay más cosas allí y son cosas por las que podríamos meditar más, orar más para encontrar qué es, qué necesitamos, qué nos falta. Ahora, versículo 21, ya estamos hablando de que ellos estaban en esta tierra, no había rey, eran prósperos, tenían maestros, los sacerdotes eran hombres justos, él sabía que no había que poner de sacerdote gente terrible. Versículo 21, con todo, el Señor considera conveniente disciplinar a su pueblo. Sí, él prueba su paciencia
y su fe. Ellos se habían esforzado, se habían arrepentido, eran trabajadores, tenían buenos maestros, amaban a su líder y habían prosperado en sumo grado. Pero la vida no es perfecta. Y como dice el Señor aquí, Él considera conveniente disciplinar a su pueblo. Ayer cuando hablábamos de las dificultades que tuvo el pueblo de Limi, mencionamos que no deberíamos juzgar a alguien que le va mal o que está pasando por problemas. Aquí se ve todavía más, porque este pueblo era lo mejor de lo mejor. Eran gente que sí había estado involucrada en cosas, pero que se habían arrepentido y de corazón habían formado una nueva sociedad. Pero el Señor puso a prueba su paciencia y su fe. Ahora, fíjense cómo se habla de dos cosas: paciencia y fe. Eso quiere decir que cuando pasamos por dificultad, estamos aprendiendo las dos cosas. Ahora, ¿qué le pasó al pueblo de Alma? De eso vamos a hablar mañana. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos aprendido mucho de una parte de este capítulo. El resto lo vamos a sumar al capítulo 24 porque tienen una función congruente y mañana lo vamos a ver. Estas lecciones me gustan mucho. Alma nos enseña a vencer el orgullo, a aprender de nuestros errores, a hacer más sin creernos más y no solamente a prosperar humildemente, sino también a aprender a enfrentar las dificultades con paciencia y con fe. Eso lo veremos en el siguiente episodio. Conmigo será hasta la próxima.